Seguimos compartiendo con todas y todos ustedes la doctrina peronista o justicialismo, vale decir, el proyecto político del general don Juan Domingo Perón, siguiendo siempre el plan de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista, que a mi humilde opinión es la mejor alternativa al desastre neoliberal que hoy nos gobierna en Argentina, en muchos países latinoamericanos y en el occidente europeo. Empezaremos hoy la segunda parte de la doctrina peronista que se refiere a las 20 verdades peronistas. La primera parte es la definición que ya hemos compartido con ustedes y hemos hecho el mayor y el mejor esfuerzo que estuvo a nuestro alcance para ayudar a la comprensión de esa definición tan precisa que nos dejó el general Perón como definición de la doctrina peronista o justicialismo, que tiene, repito una vez más, por finalidad suprema, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria o de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y vamos a tratar de compartir hoy con ustedes algunas reflexiones previas a las 20 verdades que me parecieron oportuno compartir con todos ustedes. O sea, vamos a tratar de compartir la explicación y justificación de estas 20 verdades y unas reflexiones previas que se me ocurren y que figuran en el libro que seguramente voy a sacar próximamente referido a todos estos temas. Y pongo ahí, le pongo nota porque es una reflexión mía, no es un texto del general don Juan Domingo Perón. Hace tiempo que deseaba encontrar algún escrito autorizado que me permitiera y nos permitiera a todos los argentinos y sobre todo los peronistas entender un poco más y mejor el significado y el sentido de las 20 verdades del peronismo, porque para la política nacional resulta sumamente importante y valioso. Sumamente importante y valioso. Por suerte, aunque de casualidad, encontré lo que buscaba en las revistas Mundo Peronista, publicadas entre julio de 1951 y el 1 de septiembre de 1955. Las revistas Mundo Peronista ustedes las pueden encontrar en la página web Ruinas Digitales, Mundo Peronista. Ustedes en la página Ruinas Digitales buscan Mundo Peronista y ahí están las 93 revistas de Mundo Peronista. El significado correspondiente a lo que las cosas son en sí, el significado corresponde a lo que las cosas son en sí. Es uno de los dos elementos componentes del signo lingüístico, o sea, de toda palabra. El concepto que se evoca en la mente cuando se oye o se lee un signo. El significado, por ejemplo, de la palabra Perón es el concepto correspondiente a la persona así denominada que fue elegida 3 veces presidente de los argentinos. La palabra sentido tiene muchas acepciones en nuestra lengua, pero acá la utilizamos como la manera particular que tiene cada persona de entender o interpretar una cosa, una persona, una idea o acontecimiento. El sentido que tiene la palabra Perón es muy diferente entre las distintas personas. Entendiendo por sentido, repito, la manera particular que tiene cada persona de entender o interpretar una cosa, una persona, una idea o un acontecimiento.
Por ejemplo, para quien está hablando con ustedes, ahí yo escribe estas líneas, se trata del político, no solo del político, sino también del intelectual más grande de la Argentina, porque es quien más ha influido sobre los argentinos y para bien, para bien, sobre todo para bien. Lo mismo pasa con Doctrina Peronista y su síntesis, que son las 20 verdades, teniendo en cuenta que al tratarse de ideas, el tema es más complejo. A veces tratándose de las personas, uno lo entiende más fácilmente. Pero tratándose de ideas, de las 20 verdades, por ejemplo, a veces resulta más difícil comprender el significado, pero sobre todo el sentido que le quisieron dar los que hicieron, o mejor dicho, el sentido que Perón le quiso dar al hacer las 20 verdades. El sentido que tuvo para Perón esas 20 verdades. Me preguntaba dónde podía encontrar explicitados el significado y el sentido que esas escuetas verdades tenían para Perón y para los primeros peronistas. O por lo menos para los encargados de transmitir la doctrina a través de un órgano de difusión tan importante como fue la revista Mundo Peronista. Y para entender la importancia de la revista Mundo Peronista, deberíamos tener en cuenta que dentro del sistema de capacitación o de formación que había instruido Perón para los dirigentes, los militantes y para el conjunto del pueblo, estaba la Escuela Superior Peronista en Capital Federal, una escuela regional en cada una de las provincias que transmitía todo el plan de la Escuela Superior Peronista. Cada sindicato tenía su escuela de formación. Además, en las ciudades importantes, cada 4 o 5 unidades básicas constituían los ateneos peronistas, donde se transmitía también la doctrina peronista, o sea, el proyecto político peronista. Y además, cada 15 días salía la revista Mundo Peronista con una editorial de Perón y otra de Evita mientras vivió, y con orientaciones generales referidas al proyecto político peronista. De ahí la importancia de esta revista. No por un interés histórico, sino político, la importancia que Perón atribuye a la doctrina como elemento esencial para la unidad de concepción, indispensable para la unidad en la acción del movimiento nacional y en especial del movimiento nacional peronista. ¿Qué significado y sentido tenían para ellos con el objeto de poder comprender y discernir si después de 65 años sigue teniendo valor? Siguen teniendo valor e importancia para nosotros en esta época gloriosa del movimiento popular, democrático y latinoamericanista, conducido primero por Néstor y ahora por Cristina. Esto lo escribí desde ya en 2015, 2015, donde por suerte estábamos viviendo otra realidad. Estábamos viviendo otra realidad. Mi respuesta es afirmativa en grado sumo. Creo que usted, al terminar su lectura, coincidirá conmigo, o ustedes al escucharme en esta transmisión van a coincidir conmigo. Por lo tanto, mi único mérito radica en haber dedicado muchas horas a la búsqueda y escaneo del material que está transcrito tal cual figura en la revista Mundo Peronista. Es evidente que el marco histórico ha cambiado, seguramente. El primer peronismo se desarrolló en plena Guerra Fría y hago estas acotaciones para entender mejor el sentido, el significado y la importancia de la explicación que los primeros peronistas hacen de estas verdades. El primer peronismo se desarrolló en plena Guerra Fría
con dos imperialismos en pugna que son profusamente mencionados en el texto para diferenciarse de ellos, especialmente en las ideas, y con una Latinoamérica totalmente dominada por Estados Unidos, con intentos fallidos, con Getúlio Vargas en Brasil, con Carlos Ibáñez del Campo en Chile. El hacer lo que el pueblo quiere y defender solo su interés propugnado por el primer gobierno peronista tenía enfrente a dos imperialismos que empujaban cada uno para su lado. Ante eso, Perón plantea su famosa y acertada tercera posición que ya hemos visto en todos sus aspectos. La tercera posición intelectual, la tercera posición antropológica, la sociológica, la económica, la sindical, la interna, la tercera posición política interna y la tercera posición política internacional. Ante eso, Perón plantea su famosa y acertada posición, tercera posición internacional en este caso. Tomados como capitalismo yanqui y como colectivismo comunista, nacional, socialista y fascista, porque para los primeros peronistas distinguían al capitalismo yanqui y incluían dentro de los colectivismos al comunista, al nacionalsocialista y al fascista, en el sentido de que estas tres ideologías políticas dan preeminencia al Estado por sobre las personas. Se preocupan fundamentalmente de crear un Estado fuerte y de un Estado potente más allá o más acá de la posible realización de las personas. En cambio, el peronismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero para Perón no hay grandeza de la nación sin felicidad del pueblo. No hay Estado grande sin felicidad del pueblo, cosa que los colectivismos en general no coinciden con esa opinión. Entonces, tomado como capitalismo yanqui y como colectivismo comunista, nacional socialista y fascista, aunque ahora no tengan vigencia política internacional, sí siguen vigentes en la cultura política de muchos y muchas argentinos. En el orden interno, el movimiento nacional peronista estaba integrado por el Partido Peronista Masculino, el Partido Peronista Femenino y la CGT. Constituían las tres ramas del movimiento nacional peronista. La oposición política compuesta en 1945 por la Unión Democrática, embajada yanqui con Sprill-Braden a la cabeza, radicales antipersonalistas, comunistas, socialistas, demócratas progresistas, etc., al ser vencidos el 24 de febrero de 1946, no levantaron cabeza por varios años en la República Argentina. Cuando Perón gana el 11 de noviembre de 1951 con el 63.40% de los votos, sus enemigos se confirman en que les resultará imposible vencerlo en las urnas y planean la vía golpe militar que se realiza en 1955. E insisto en esta idea, compañeros y compañeras, de que la única forma que tuvieron de derrocar al primer peronismo fue por la vía violenta, porque el primer peronismo, o sea, Perón, sobre todo a través primero de su prédica personal, de sus realizaciones personales, y después a través de la Escuela Superior Peronista, tuvo la capacidad de transmitir no solo a los dirigentes y a los militantes, sino también al conjunto del pueblo su proyecto político, de manera que, como dice Evita, transformó a la masa sin conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social, en un pueblo con organización política y social
con personalidad primero, política y social, con organización política y social y con personalidad. La lucha política era entonces mucho más enconada, más abierta y hasta más violenta, por lo menos en mi opinión. En la actualidad, la situación internacional ha cambiado fundamentalmente, por lo menos en mi humilde criterio. Por un lado, el desastre dejado en Latinoamérica, fruto de la dictadura de los 70-80, instaladas con el apoyo del imperialismo yanqui para imponer un neoliberalismo salvaje, terminó en Argentina con la implosión de 2001. Por otro lado, la caída del muro de Berlín fue un hecho realmente trascendente. Por otro lado, la conformación actual, estoy hablando en 2015, del BRICS, con Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, el Mercosur, la UNASUR, la CELAC son consecuencia de la inserción paulatina a partir de 1998 en América Latina de gobiernos populares en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador. Realidades que hoy están, como ustedes saben, compañeras y compañeros, realmente, ¿cómo puedo decir? Dadas vueltas. En Venezuela le están haciendo una guerra infernal. En Brasil está gobernando la derecha más espantosa. En Argentina los cipayos viven de patria. Bolivia sigue de pie. Chile sigue en un neoliberalismo feroz y Ecuador, fruto también de una traición, es sometido como estaba antes. La verdad que no me acordaba que había descrito en aquella oportunidad esta realidad que hoy está tan cambiada. Nuestro movimiento nacional popular democrático y latinoamericanista de Néstor y Cristina lo podemos asimilar al Frente para la Victoria que tiene el Partido Justicialista como columna vertebral, pero integrado por otros sectores impensados en el primer peronismo. Y estoy planteando esto para entender la diferencia que hubo entre aquella realidad que van a narrar los primeros peronistas y la realidad de hoy. Los radicales, entonces, nuestro movimiento nacional popular democrático y latinoamericanista de Néstor y Cristina lo podemos asimilar al Frente para la Victoria que tiene al Partido Justicialista como columna vertebral, pero integrado por otros sectores impensados en el primer peronismo. Estamos hablando de los radicales, por ejemplo, Forja, el zamorismo de Santiago del Estero, etc. De origen marxista, el Socialismo para la Victoria, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, el Partido Comunista mismo de Argentina hoy apoya a nuestro Frente de Todos y Nuevo Encuentro, que son compañeros de origen marxista. El hacer lo que el pueblo quiere y defender solo su interés, propugnado en la primera verdad peronista, tiene enfrente hoy a las corporaciones nacionales e internacionales, mediáticas, económicas y financieras. Y ahora también se agregaron las judiciales. A mi entender, esta realidad actual nos confirma en la visión política estratégica de Perón con su tercera posición y sus 20 verdades peronistas. Estoy tratando de hacer una introducción a las 20 verdades como para que cuando las compartamos podamos entender mejor a qué se referían los primeros peronistas. Nos referimos a la crisis profunda del neoliberalismo yanqui europeo y a la caída del muro de Berlín y a la actitud positiva hacia Latinoamérica de China, Rusia, India, etc. Y creo que la mayor parte del mundo, menos el neoliberal,
se ha dado cuenta de que Evita tenía razón en Historia del Peronismo, de que la solidaridad es mejor que el egoísmo y la paz mejor que la guerra. Y Evita lo dice de esta manera: nosotros no queremos destruir a nadie. El mundo está dividido en dos bandos y nosotros no queremos destruirlos a los dos, porque destruiríamos a la humanidad. Nosotros queremos que los dos bandos se den cuenta de que ninguno de ellos tiene razón y de que la razón es nuestra. Tenemos la solución que ellos no tienen. ¿Para qué vamos a pelearnos? Ellos no tienen la solución porque ninguno de los dos quiere dejar un poco de su egoísmo y de su ambición, y además porque a ninguno de los dos le interesa servir honrada y lealmente a sus pueblos y a la humanidad. Está hablando del imperialismo yanqui, que sigue en la misma tesitura, y a lo que fue el imperialismo comunista soviético. Nosotros no tenemos necesidad de pelear. Es como si estuviéramos viendo a dos hombres que se pelean por unas monedas, aunque estos se pelean por algo más, dice Víctor, seguramente. Nosotros, sabiéndonos ricos, no lo seremos en dinero, pero somos ricos en felicidad, somos ricos por nuestra doctrina, por nuestra dignidad y porque tenemos la verdad. Somos ricos porque hemos tenido la suerte de encontrar un conductor que nos entregue todas estas cosas, y la felicidad de que Dios nos haya iluminado para comprender a un hombre de los quilates del general Juan Domingo Perón, yo agregué Néstor y Cristina. Sabiéndonos ricos, digo, nos declarásemos enemigos de aquellos dos para luego darles una parte de nuestras riquezas, sería una locura. Y por eso, hablando de esto, de esta realidad política nuestra, yo entiendo, en mi humilde opinión, de que a partir de la lectura de las 20 verdades del peronismo, me confirmé en la opinión que tengo y que sigo teniendo de que el kirchnerismo, o sea, los gobiernos de Néstor y Cristina, después de Perón y Evita, fueron los más peronistas que yo he conocido, por lo menos en sus realizaciones, que es la única manera de ser peronista. La publicación de las verdades peronistas en la revista Mundo Peronista tuvo dos periodos. El primero, desde la primera verdad, o sea, el 1 de septiembre de 1952, hasta la séptima verdad, que se publicó el 1 de noviembre de 1952. Ese primer periodo. Luego se dio preferencia al reciente segundo plan quinquenal hasta el 15 de junio de 1954, en que apareció la verdad octava y continuó hasta la 20, el 15 de enero de 1955. Y hago un paréntesis aquí para decir que, por ejemplo, acá dice, luego se dio preferencia al reciente segundo plan quinquenal hasta el 15 de junio de 1954. O sea, desde septiembre del 52 hasta el 15 de junio del 54, la revista Mundo Peronista, tirada por tirada cada 15 días, explicó a militantes y dirigentes y al conjunto del pueblo el sentido, el significado y la importancia que tenía para el gobierno peronista el segundo plan quinquenal. Esa tarea de esclarecimiento a los dirigentes, a los militantes y al conjunto del pueblo es lo que nos está faltando, por lo menos en mi humilde opinión. Por eso estoy bregando permanentemente por la reconstrucción, la recreación de la Escuela Superior Peronista y de un instrumento de unidad de concepción en las ideas para el conjunto, no de una organización, sino para el conjunto del movimiento peronista. En el primer periodo se las presenta como temas de doctrina a las 20 verdades, en el primer periodo.
o sea, del 1 de septiembre del 52 hasta el 1 de noviembre del 52. En el primer periodo se la presenta como tema de doctrina, como verdad del peronismo, o de las dos maneras, y con profusa bibliografía. En el segundo periodo, a partir de la verdad octava, se las empieza a nombrar como tema de doctrina y como verdad del justicialismo peronista. Como verdad del justicialismo peronista. De ahí saco la idea de justicialismo kirchnerista, que es el título que puse a este párrafo. Y vamos a ver por qué. El justicialismo es el nombre que Perón le puso a doctrina peronista. Defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino, reza la definición de doctrina peronista, defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista o justicialismo que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Si la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, nadie lo ha logrado mejor después de Perón que los gobiernos de Néstor y Cristina, por lo menos en mi humilde opinión. Por eso considero que el peronismo kirchnerista es otra manera de realizar la doctrina peronista o justicialismo expresada en las 20 verdades con las necesarias actualizaciones en formas y maneras. Lo esencial es lo que se está logrando, puse yo el 21 de junio, mirá vos, casi el 21 de junio de 2015, cuando terminé de escribir este tema. Por eso considero que el peronismo kirchnerista es otra manera de realizar la doctrina peronista o justicialismo expresada en las 20 verdades con las necesarias actualizaciones en formas y maneras. Lo esencial es lo que se está logrando, puse yo, lo que se ha logrado en aquella época, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y vamos a ver ahora, a entrar en un tema que considero también que nos ayuda a entender mejor las 20 verdades del peronismo, porque permanentemente ellos hablan del individualismo, el colectivismo y el peronismo. O sea, entendiendo individualismo por liberalismo, hoy neoliberalismo, el colectivismo para los primeros peronistas era el comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, y el peronismo es lo nuestro. Todos estos textos y estas ideas yo las extraje de filosofía peronista y de sociología peronista para tratar de contribuir a la mejor comprensión de las 20 verdades peronistas. Y esto es una nota mía, o sea, desde ya no son textos particulares de Perón. Me parece importante tener en cuenta en el análisis de la doctrina peronista en general y las 20 verdades en particular, la adecuación a los tiempos políticos que corren a nivel internacional y su diferencia con la primera década peronista. Si bien sigue siendo verdad a nivel ideológico la tercera posición peronista, ni individualismo ni colectivismo, comunidad organizada, como veremos más adelante, creo que la realidad política ha cambiado. Y trato de explicar. Más o menos lo hice antes, pero lo repito ahora. Si bien desde el punto de vista ideológico la tercera posición peronista se puede expresar de distintas maneras, como expusimos anteriormente, y ya lo hemos repetido, acá nos estamos refiriendo específicamente al último punto referido a la tercera posición. O sea, la tercera posición internacional. La tercera posición se opone en el orden internacional
se opone decididamente a todos los imperialismos y tiende hacia la paz y la cooperación de todas las naciones en un plano de igualdad. En un plano de igualdad. Reconocemos que la tercera posición sigue siendo verdad en todas sus expresiones, que pueden sintetizarse así, como ya lo hemos visto más adelante. Tercera posición intelectual, ni idealismo, ni materialismo, realismo. Tercera posición antropológica, ni solo materia, ni solo espíritu. El ser humano es armonía de materia y espíritu, de individualidad y comunidad. La tercera posición sociológica, ni individuo solo, ni sociedad sola, armonía de personalidad y sociabilidad. La tercera posición económica, ni economía libre, ni economía dirigida, economía social. La tercera posición sindical, ni presidencia fría, ni intervención opresora del Estado. Colaboración armónica del Estado con el pueblo. Las distintas concepciones de la tercera posición, pero lo que dijimos antes, cuando nos referíamos a la tercera posición, se opone decididamente a todos los imperialismos y tiende hacia la paz y la cooperación de todas las naciones en un plano de igualdad, nos estamos refiriendo a la tercera posición internacional. La tercera posición política nacional, ni Estado liberal, ni Estado totalitario, comunidad organizada. La tercera posición política internacional es abandono de ideologías antagónicas. El hombre sobre los sistemas y las ideologías. El hombre sobre los sistemas y las ideologías. La soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Esa es la tercera posición política internacional del peronismo. Y como una explicitación de esa, la tercera posición se opone decididamente a todos los imperialismos y tiende hacia la paz y la cooperación de todas las naciones en un plano de igualdad. Perón y los primeros peronistas entendían que el comunismo soviético era una de las dos formas de imperialismo existente en ese momento, el norteamericano y el ruso, y por lo tanto se oponen tenazmente a los dos por ser imperialistas. Es lo que aparece en toda la doctrina peronista y en la explicación de las 20 verdades. Las razones de esa oposición trataremos de explicarlas en todo el texto, pero creo que puede sintetizarse en el materialismo opuesto al espiritualismo peronista, que considera al hombre, a la mujer, como una dignidad, y en la actitud imperialista en oposición a la democracia peronista, entendida como hacer lo que el pueblo quiere y defender solo su interés. Desde ya estoy hablando de interpretaciones personales mías. Los dos textos que podrían sintetizar estas ideas podrían ser: ambas ideologías, el individualismo y el colectivismo, ambas ideologías y ambas fuerzas políticas tienden, por la propia gravitación de los acontecimientos, al imperialismo, es decir, a imponer a otros pueblos sus puntos de vista, sus soluciones, sus regímenes de gobierno y su cultura. Por eso entendían los primeros peronistas como imperialismo. Lo repito porque seguimos compartiendo con todas y todos ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero referido a los principios básicos de la doctrina peronista. Doctrina peronista o justicialismo que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad.
doctrina peronista del justicialismo que, en mi opinión, es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial que hoy nos azota en el país, en muchos países latinoamericanos y casi en todo Occidente. Vamos a terminar hoy con el tema 2 de doctrina peronista. El tema 1 es su definición, que tratamos de contribuir a su comprensión, hablando del sentido, el significado y la importancia de la definición. El tema 2 de doctrina son las 20 verdades del peronismo, anunciadas por el general Perón el 17 de octubre de 1950, en la que nos sugiere de la siguiente manera lo que deberíamos hacer nosotros con estas 20 verdades que él nos dejó. Y nos lo decía de esta manera: estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. El justicialismo es la doctrina peronista, y cuando habla de justicialismo peronista quiere decir que la primera realización de esa doctrina fue la peronista. He querido reunirlas así para que cada uno y cada una de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ellas, y también para que muera feliz en su defensa si fuera necesario. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias y hagamos lo que el general Perón nos pide o nos pidió cuando en la Plaza de Mayo anunció las 20 verdades peronistas. Y empezamos entonces con la 17ª verdad del justicialismo peronista, que reza lo siguiente. Como siempre, recuerdo que esta explicación de las verdades la saqué de la revista Mundo Peronista, en este caso el número 76, del 15 de noviembre de 1954. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. En mi humilde opinión, esta es la mejor explicación de el sentido, el significado y la importancia que tiene en la definición de doctrina peronista cuando decimos que el peronismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo no es más que esto, realizar la justicia social que da a cada persona, a cada ser humano, a cada hombre y a cada mujer del país su derecho, todos, la posibilidad del ejercicio de todos sus derechos en función social, como es todo en el peronismo. La posibilidad quiere decir esto de la realización personal como cada uno entienda que la debe hacer. Y vamos a ver la explicación que de esta verdad nos legaron los compañeros del primer peronismo a través de la escuela superior. Queremos realizar la comunidad, un tema importantísimo y demasiado olvidado en nuestros días. Realizar la comunidad. Hoy encontré un texto que después voy a tratar de compartir con ustedes referido a este tema. La doctrina peronista no solo considera al hombre individualmente, sino en sus relaciones con otros hombres. Es humanista y a la vez social.
armoniza los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Perón quiere que cada uno de nosotros realicemos los fines que individualmente nos propongamos y quiere brindarnos la oportunidad para que los realicemos mejor que nunca. Esto es el sentido, el significado de la felicidad del pueblo. Perón quiere que cada uno de nosotros realicemos los fines que individualmente nos propongamos, libre y voluntariamente. Y quiere brindarnos la oportunidad para que los realicemos mejor que nunca. Pero nuestro conductor muestra que esos mismos propósitos solo se pueden lograr cuando también se realiza la comunidad. Es así nomás. Y si no, veamos la triste historia de la Argentina de 2019, porque los peronistas no nos dimos cuenta en el 2015, cuando perdimos las elecciones, que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y unos fueron por un lado, otros fueron por otro, y gracias a Dios ahora pareciera que estamos entendiendo todos la importancia de la unidad de la comunidad. O sea, nuestro conductor muestra que esos mismos propósitos solo se pueden lograr cuando también se realiza la comunidad. Una actitud y un sistema, el individualismo, renuncian a realizar la comunidad. Los liberales y neoliberales que hoy nos gobiernan renuncian a realizar la comunidad, es así nomás. Y ahora que estamos en unos días de mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, se nota más el desprecio total por el ser humano que esta gente cipaya y vende patria tiene en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Además de quitar el trabajo a miles de argentinos, de rebajarnos los sueldos a casi todos, o reducirlo a la mitad en dólares, etcétera, etcétera, renuncian a realizar la comunidad. ¿Para qué va a intervenir el hombre, afirman, en cosas que se arreglan solas? Sí, miren que solas se arreglan. Los individualistas o neoliberales hablan de un cierto equilibrio natural que se impone por más que los hombres actúen como si vinieran aislados. El famoso mercado. Ya podemos juzgar ese equilibrio natural por sus consecuencias. Una opresión indigna del pueblo y del hombre en lo espiritual y en lo material. En las dos cosas, en lo espiritual y en lo material. Opresión indigna del pueblo y del hombre y la mujer en lo espiritual y en lo material. Es imposible renunciar a realizar la comunidad, nos dicen los primeros peronistas. Es imposible renunciar a realizar la comunidad, porque entonces consentiríamos en renunciar al hombre, a la mujer, admitiendo que se puede oprimir y sumergir al hombre o a la mujer. No es cierto que las cosas se arreglan solas. El equilibrio no es natural, sino que se consigue con el esfuerzo y la dedicación de todos. No pueden tampoco los hombres y las mujeres vivir y actuar como si estuvieran solos, porque ello significa aceptar el egoísmo y negar la solidaridad social. Que a esta gente le importa 3 cominos. El peronismo quiere realizar la comunidad para dignificar al hombre y a la mujer. Lo toma como una misión, como una tarea específica. Es su vocación misma, humana y cristiana. Por otro lado, la solidaridad es un deber. La solidaridad es un deber.
Perón quiere que cada cual sea el artífice responsable, plenamente responsable de su propio destino. Perón quiere que la comunidad cumpla con el hombre, permitiéndole la posibilidad del ejercicio de todos sus derechos para que cada hombre y cada mujer pueda realizarse como ser humano, como persona, en lo que libre y voluntariamente quiera y de la forma que libre y voluntariamente quiera. Porque no puede ser responsable absoluto de su destino aquel a quien la comunidad sumerge. Es así nomás, como nos está pasando ahora con cientos de personas en las calles, en situación de calle. No puede ser responsable absoluto de su destino aquel a quien la comunidad sumerge. La comunidad debe ofrecer al hombre todos los medios que necesite, al hombre y a la mujer, todos los medios que necesite para que sea lo que él debe ser. Realizar la comunidad quiere decir llegar a crear esa comunidad. Una comunidad para el hombre y para la mujer. Si la comunidad se organiza en base al derecho individual absoluto, fracasarían el hombre, la mujer y la comunidad, porque no serviría para el hombre, para la mujer ni para la comunidad. Y es lo que sucede en un sector del mundo actual. El hombre debe ejercer sus derechos individuales, pero no puede prescindir de los demás. Por eso es necesaria la justicia social, que le da su derecho en función social. No se trata simplemente de que mi derecho termine donde empieza el derecho ajeno. Con eso no digo que tenemos el deber de colaborar con los demás. No afirmo que la solidaridad es un deber. Los peronistas queremos emplear el derecho individual y la libertad individual que nos pertenecen por ser hombres y mujeres para hacer el bien de los demás, para hacer el bien de los demás. Nuestra justicia social no es un sistema impuesto desde afuera, no es una fuerza ajena al hombre, a la mujer y a sus sentimientos. Nace de su persuasión, por un impulso de generosidad. La justicia social peronista, por ser humana y por ser cristiana, por ser no solo predicada, sino una realidad viva, un ejemplo que arrastra, es la única que puede triunfar. Vamos a ver entonces cómo se realiza la justicia social. La justicia social representará también el triunfo del hombre frente a quienes pretenden no organizar la comunidad para que sirva al hombre y a la mujer, sino organizar al hombre y a la mujer para someterlo a la comunidad. Esa actitud es también hostil al hombre y a la mujer. Como el individualismo que hoy nos gobierna, el colectivismo también es un sistema para oprimir a una masa sumergida mediante el poder del Estado. Su error básico es olvidar el sentido humano y cristiano de la comunidad, que es el de hacer posible que el hombre realice mejor sus fines individuales dentro de una sociedad donde todos sean para uno y uno para todos. Qué olvidado tenemos esto. Todos, donde todos sean para uno y uno para todos. Y donde la pérdida de los derechos de uno solo de nuestra comunidad nos debería doler a todos de forma solidaria. Todos para uno y uno para todos. Hasta que no entendamos eso, me parece que nos va a ser muy difícil tener
un gobierno nacional y popular permanente, de manera que podamos realizar nuestra revolución en paz por mucho tiempo. El peronismo realiza la justicia social fundamentalmente en tres formas que están expresadas en el esquema de la doctrina peronista que hemos tratado de compartir con ustedes sintéticamente. Las tres formas a través de las cuales se realiza la justicia social. Y miren ustedes lo que entienden los Perón y los primeros peronistas por la realización de la justicia social. Elevando la cultura social para crear una conciencia social, merced a la cual los hombres y mujeres no luchen, sino colaboren para llegar al bien de todos, que es el bien de la comunidad. Dicho de otra manera, como decía Evita, para convertir a la masa en pueblo. La masa sin conciencia política, sin organización política y sin personalidad política, convertirla en pueblo, como fueron los argentinos del 17 de octubre, con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social, de manera que en un solo día se reunieron más de 1 millón de personas y no se fueron de la Plaza de Mayo hasta las 11 de la noche. Eso es tener conciencia social, organización social y personalidad social. Porque Perón se había encargado de elevar la cultura social a través de los trabajadores desde el 43 al 45. Y ya vamos a ver al final, y él nos va a explicar por qué pasó eso. La segunda tarea, la segunda forma de la justicia social es dignificando el trabajo, es decir, valorizando al trabajador y al sentido humano de su labor dentro de la sociedad como factor vital en la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Dignificando el trabajo y al trabajador. Tercera forma de realización de la justicia social, humanizando el capital, es decir, suprimiendo la explotación del hombre por el hombre. Eso significa humanizar el capital en el peronismo, suprimir la explotación del hombre por el hombre y convirtiendo al hombre y a la mujer de empresa y al Estado mismo en colaboradores que realizan juntos y con igual dignidad una obra de bien común, Resumiendo entonces, la doctrina peronista en lo económico tiene como bandera la justicia social. En lo político tiene como bandera la soberanía política y en lo social tiene como bandera la justicia social, armonizando los derechos del individuo con los derechos de la comunidad. Por otro lado, la elevación de la cultura del pueblo, la dignificación del trabajo y la humanización del capital son las formas, como decíamos recién, de realización de la justicia social. Seguimos con la verdad 18ª del justicialismo peronista. Este tema del justicialismo peronista a mí me evocó la idea de expresar al justicialismo kirchnerista como la segunda realización del justicialismo o doctrina peronista. La primera realización fue la peronista y la segunda, a mi humilde opinión, ha sido la kirchnerista. Y más adelante seguramente, y ojalá seamos capaces de transmitirlo a otros países, puede haber realizaciones de la doctrina peronista o justicialismo en otras latitudes y con otros nombres. Entonces, la verdad número 18 nos dice que queremos una Argentina socialmente justa
económicamente libre y políticamente soberana. Las tres banderas insustituibles del peronismo. Los tres caminos a través de los cuales Perón consiguió la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La verdad de un pueblo. Mi verdad no es la verdad de un hombre, sino la verdad de un pueblo, nos dijo Perón. En efecto, Perón, cuando señaló que las tres banderas del justicialismo son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, estaba señalando los objetivos de todo el pueblo de nuestra patria, como lo dice en Conducción Política muy clarito. ¿Qué argentino podría oponerse a la justicia social, a la independencia económica y a la soberanía política de su patria? Quien se opusiera solo merecería el nombre de traidor a la patria, como son los que hoy nos gobiernan en la República Argentina. Un jueves 4 de julio, mira vos, el día de la independencia americana, más de uno estarán ahí, ¿no? 4 de julio de 2019. Repito, quien se opusiera a la justicia social, a la independencia económica y a la soberanía política de su patria, merecería el nombre de traidor, como merecen los que hoy nos gobiernan, que no respetan ni la justicia social, ni la independencia económica, ni la soberanía política de nuestra patria. Hasta los enemigos de Perón emplearon en su propaganda política las tres banderas peronistas. No pudieron sustraerse a la voluntad del pueblo, no pudieron resistir a la luz de su verdad. Esto nos está mostrando un hecho de importantísima significación. El pueblo argentino, por obra de Perón, puede más que los políticos o que muchos políticos. Siempre y cuando nosotros transmitamos al conjunto del pueblo, como hizo Perón de muchísimas maneras, personalmente y después a través de la Escuela Superior Peronista, de las escuelas regionales, de las unidades básicas, a través de la revista Mundo Peronista, de las escuelas sindicales, etcétera, 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 con un solo plan para el conjunto del movimiento. El pueblo argentino, por obra de Perón, va a poder más que los políticos opuestos a nuestros anhelos e ideales. Y esto es algo completamente inusitado en la historia de nuestra vida política. Lo que pasó con Perón en su primer gobierno fue realmente completamente inusitado. Hasta que llegó Perón, el pueblo, mejor dicho, nuestras masas, porque aún no habían adquirido la conciencia social que ahora tienen, están hablando en 1954, estaba a merced de la arbitrariedad de los caudillos y los caciques. Ahora estamos bajo la arbitrariedad del Fondo Monetario Internacional y de las corporaciones nacionales e internacionales, mucho más fulera la cosa, decimos en Entre Ríos. Ya nadie puede engañar al pueblo. Perón ha interpretado el sentir, el querer del pueblo. Ha planteado claramente cuáles son los problemas del pueblo en el orden social, económico, político y cultural. Y más aún, ha enseñado a verlos y ha enseñado a todos a comprenderlos. Repito, ha enseñado. Por eso el pueblo le ha respondido. Porque si no enseñamos, no nos pueden responder. Porque nadie quiere ni valora lo que no conoce. Ya nadie puede engañar al pueblo, nadie podía, nadie podía. En 2015 pudieron. Ya nadie puede engañar al pueblo. El pueblo no puede apoyar a nadie que no sustente la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Tal era la conciencia que tenían los primeros peronistas
debido a la tarea que había realizado Perón y los militantes de aquella época, transmitiendo a todos los militantes y al conjunto del pueblo nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal. Tarea que deberíamos nosotros empezar de una vez por todas. Por eso insisto permanentemente ante quien me quiera escuchar la necesidad de recrear la escuela superior, una escuela igual, mejor a la escuela superior peronista que existió entre 1951 y 1955, que tenía 9 materias que debían estudiar todos los dirigentes y militantes del movimiento nacional, y que además estaba a través de la revista Mundo Peronista al alcance de todo el pueblo a través de las unidades básicas. Es que el pueblo no se deja convencer por las palabras solas sin ver las realizaciones. Eso sí le explicamos bien cómo son nuestras realizaciones y fruto de qué son, porque si no tampoco. Porque cuando del 2003 al 2015 hicimos un montón de realizaciones, no las explicamos, no le dijimos a la gente de dónde venían, ni por qué, ni para qué, y muchos que habían recibido la jubilación, el abuelo había recibido la jubilación del gobierno, la hija tenía la asignación universal por hijo, el chico había recibido la NEU, y no, por no saber de dónde venían, ni por qué, ni para qué, muchos votaron en contra de ese proyecto político. Es que el pueblo no se deja convencer por las palabras solas, sin ver las realizaciones, siempre y cuando se las explique. Nuestro pueblo tiene ante sus ojos las realizaciones peronistas, y también tiene muy buen recuerdo de las realizaciones de los enemigos de Perón. No habíamos olvidado en el 2015. Ahora sí creo que el conjunto del pueblo se ha dado cuenta de las realizaciones de los enemigos del pueblo, de los enemigos de Perón y de los enemigos del pueblo. La entrega total de la patria al capitalismo, la opresión espiritual y material del pueblo y el fraude al que estamos siendo sometidos son las realizaciones de los enemigos del pueblo que hoy nos gobiernan. Es así nomás. También el pueblo sabe que los políticos jamás cumplieron, los políticos anteriores al peronismo, jamás cumplieron sus promesas. Y que tampoco van a realizar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, como nos está pasando lamentablemente ahora en 2019. Vamos a ver 3 objetivos cumplidos. En primer lugar, esos 3 objetivos arriba señalados y que están en la definición de doctrina peronista ya son un hecho cumplido. Estamos sí en 1954, eran un hecho cumplido la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. ¿Qué pretenden entonces realizar los enemigos de Perón, que se disfrazan de amigos del pueblo? Y precisamente ahora, después que Perón ha proclamado y realizado esos objetivos, se les ocurre a estos señores venir a realizarlos. Perón, cuando dice una cosa, la hace, y eso lo sabe muy bien el pueblo. Si no sabíamos todo lo que lo conocimos, es así. Igual que sabemos que, por lo menos en mi concepto, Néstor y Cristina tampoco nunca nos engañaron, hicieron mucho más de lo que nos prometieron. Nuestro conductor, el general Perón, ha dicho que lo sublime de las doctrinas, lo sublime de los principios y lo sublime de las virtudes no está en su enunciado, sino en su realización. Una doctrina para realizar, claro, tenemos una doctrina para realizar, tenemos un proyecto político, tenemos una causa, un ideal.
La doctrina peronista no es una doctrina para decirla simplemente. Es una doctrina para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso Perón no se limita en la verdad peronista que comentamos a expresar lo grande que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. El peronismo se propone realizar objetivos concretos. La doctrina es incompleta sin su ejecución. Y hay que el conductor diga que queremos, y queremos no solo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, sino una Argentina socialmente justa, una Argentina económicamente libre y una Argentina políticamente soberana, de pies a cabeza. En las verdades peronistas que se refieren a lo social, a lo económico y a lo político, no se habla simplemente de una doctrina social, de una doctrina económica, de una doctrina política, sino del peronismo como doctrina social, económica y política, y del peronismo como doctrina que realiza objetivos sociales, económicos y políticos. Qué distinto a teorizar, ¿eh? Porque el peronismo es una fuerza humana y popular, es así nomás, mal que le pese a alguno. El peronismo es una fuerza, una energía humana y popular, que nace de la personalidad misma del pueblo y por eso es una voluntad de realización. El peronismo, muy buena definición, no había caído yo en esa definición del peronismo. Es una voluntad de realización, es así nomás. Otros le dicen, para bajarnos el precio, que nos interesa solo el poder, Pero el peronismo es una voluntad de realización de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la patria. En el peronismo no hay divorcio entre decir y hacer, entre doctrina y realización. Si la doctrina, como dice Perón, señala una orientación, una gran orientación espiritual, como llama él, esa doctrina es un cauce para la acción, es una vía para la ejecución. Una orientación general, dice él, que tiene muy distintas posibilidades de realización. Nadie señala un camino vanamente. La orientación doctrinaria ha sido enunciada para que el pueblo la siga, y para que la siga por persuasión, libre y voluntariamente, porque es una doctrina de conducción y no de mando, ya que el pueblo la hace suya y no se le impone desde afuera. Si se la transmitimos, si se la enseñamos, si la compartimos con el conjunto del pueblo. Si no, es muy difícil, compañeras y compañeros. El peronismo es, en el fondo de las cosas, un estilo de vida. Es una doctrina en ejercicio. Porque, vamos a repetirlo esto, nadie señala un camino vanamente. La orientación doctrinaria ha sido enunciada para que el pueblo la siga, y para que la siga por persuasión, porque es una doctrina de conducción y no de mando, ya que el pueblo la hace suya y no se le impone desde afuera. El peronismo es, en el fondo de las cosas, un estilo de vida. Es una doctrina en ejercicio. Es un modo de vivir mismo del pueblo de la nueva Argentina, donde la solidaridad debería ser lo fundamental, como dijimos antes. Es el modo de realizar lo que el pueblo quiere, y como el pueblo quiere que se haga, debería ser eso. La verdad de Perón se ha convertido hoy en la verdad nacional. Estamos hablando de 1954, ¿no? La doctrina peronista es la filosofía de la acción
y para la acción de la nación. El peronismo, Perón propuso todo para el conjunto de los argentinos. Perón siempre tomó a la Argentina, a los argentinos, como una unidad, como una sola organización, y para él la doctrina era el alma colectiva de la nación. Tomando a la nación como un cuerpo, él decía que la doctrina peronista es el alma colectiva de la nación. La doctrina peronista es la filosofía de la acción y para la acción de la nación entera. Por eso es doctrina nacional, es la única doctrina nacional que por lo menos yo conozco. Vamos a ver la anteúltima verdad del peronismo, que está en el número 78 de la revista Mundo Peronista del 15 de diciembre del 54. Constituimos, dice la verdad 19ª, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Repito, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Vamos a ver qué explicación nos dan de esto los primeros peronistas. Gobierno centralizado. ¿Cómo actuaba el gobierno de la República antes de Perón? Naturalmente queremos decir, eso que llamaban gobierno, pues distaba mucho de ser un verdadero gobierno, como entendemos que según la doctrina peronista debe ser, gobierno de conducción. Mediante una medida de gobierno se crearon, por ejemplo, juntas reguladoras de la producción y nunca llegaron a regular nada, como hacen los que hoy no gobiernan. No regulan, ni rigen, ni controlan, ni la luz siquiera. Con respecto a los transportes, en Buenos Aires se los entregaron a capitales foráneos, a los ingleses, y así despojaron al pueblo. Antes de Perón están hablando. Por otra parte, crearon una flota mercante oficial, pero esa es flota mercante, podría haber soportado la presión del capitalismo internacional una vez terminada la guerra. Perdón, acá es flota. Evidentemente que no, sin realizar la independencia económica integral. La política del gobierno era inoperante e inconsecuente como la de hoy. Si hasta parecía que los hombres de gobierno no gobernaban un mismo país con intereses y necesidades comunes, sino cosas distintas. Ven, compañeros, que no hay nada nuevo bajo el sol, que son exactamente los mismos y la misma metodología y la misma forma de ser. Tenían piedra libre para todo, con tal de no tocar los sagrados intereses de la oligarquía y el capitalismo y de los amigos de ellos, incluso para realizar, a pesar del país, las ideas que traían al gobierno. Es así nomás, no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo, También el federalismo se había convertido en anarquía. Están hablando antes de Perón, antes de 43-45. Porque el federalismo auténtico, como lo realiza Perón, no solo respeta los intereses regionales, sino que los fomenta y apoya, sin perder de vista las necesidades del conjunto de la nación. Hoy estaba escuchando por televisión a un senador de una provincia del sur diciendo que este gobierno los había dejado a la deriva, a las economías regionales. En nuestra patria hacía falta un gobierno que no tuviera otro interés que el interés del pueblo y que siguiera en todos sus actos
una misma concepción y un criterio orgánico, o sea, organizado. Necesitábamos una doctrina nacional o un proyecto nacional, como lo quieran llamar, que señalara una misma orientación al gobierno, al Estado y al pueblo. Una doctrina que pusiera de acuerdo a todos los gobernantes, pero sobre todo hacía falta un hombre que concibiera y realizara esa doctrina y a la vez que fuera popular. Qué grande, ¿no? Leyendo historia del peronismo y leyendo estas cosas de los primeros peronistas, uno, por lo menos yo, me voy dando cuenta de la grandeza excepcional de lo que fue el primer peronismo y de lo que sigue siendo el proyecto político peronista. Porque los hombres y las mujeres, más que a las ideas, siguen a los hombres y a las mujeres que las encarnan y las confirman con su ejemplo vivo. Es así nomás. Eso es lo humanista, repito, porque los hombres y las mujeres, más que a las ideas, siguen a los hombres y a las mujeres que las encarnan y las confirman con su ejemplo vivo. Eso es lo humanista. Y el pueblo tiene hoy, a ese hombre tenía, al conductor, al general Perón, tenía en ese momento. El conductor trajo al gobierno sus ideas propias. Eso es ser conductor, creador de todo un proyecto político. Pero la verdad del conductor no es simplemente la verdad de un hombre, es la verdad de un pueblo, porque la saca del pueblo, consultando con el pueblo. Por ejemplo, para hacer el primero y el segundo plan quinquenal, Perón, a través de, ¿cómo se llamaba? Creo que asamblea de posguerra, no es asamblea, pero más o menos así. Un instituto que creó él para planificar su gobierno, y se habla que, o sea, Perón pidió sugerencias a los gobernadores, a los intendentes, a los diputados, a los concejales y al pueblo en general, que diera ideas de lo que querían que hiciera. Y hablan de que recibió por lo menos 100.000 cartas para uno u otro plan quinquenal. Y es verdad, por eso es la verdad de un pueblo. Y ese mismo pueblo depositó en Perón y en los hombres y mujeres del movimiento peronista la responsabilidad plena del gobierno. Vamos a ver a qué se refieren cuando hablamos de Estado organizado. Todos los actos del gobierno de la República se realizan hoy con unidad de concepción. Y a través de esa unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas se refiere, unidad en el proyecto, el gobierno imprime unidad de acción al Estado para hacer lo que el pueblo quiere. Para lograr esa unidad de acción, el gobierno peronista coordina las funciones que cumplen los diversos órganos del Estado. La conducción es como la vida, es la vida misma, dice Perón. En el hombre espiritual y corporalmente sano hay continuidad entre la concepción y la acción, entre el pensamiento y la acción. El hombre ejerce señorío sobre su cuerpo y le da a su vida un sentido moral. Entre el alma y el cuerpo hay una coordinación espiritual dada por la orientación espiritual del hombre. Por otra parte, para que el hombre viva, cada uno de los órganos del cuerpo vivo realiza una función específica, pero coordina con los demás órganos.
La coordinación espiritual del Estado la realiza el gobierno a través de la doctrina nacional. Repito, la coordinación espiritual del Estado la realiza el gobierno a través de la doctrina nacional. Otra forma de la coordinación la realiza a través de organismos especializados, ajustando las estructuras de las dependencias que cumplen funciones diversas. Y por último, coordina dependencias que desarrollan las mismas funciones. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de pueblo libre? Porque la doctrina nacional es la doctrina de la comunidad organizada peronista. Ella permite unir en los mismos ideales al gobierno centralizado, al Estado organizado y al pueblo libre. Por eso, en esta hora del pueblo, no hay divorcio entre el gobierno y el Estado por un lado y el pueblo por el otro. No había en aquel momento, hoy es un caos, como dice Cristina. Es así nomás. En la conducción peronista, gobierno, Estado y pueblo constituyen un solo cuerpo con una misma alma, la doctrina nacional, el alma colectiva que yo les decía. Repito, en la conducción peronista, gobierno, Estado y pueblo constituyen un solo cuerpo con una misma alma, que es la doctrina nacional, el proyecto nacional. Las organizaciones del pueblo dentro de la comunidad organizada peronista son absolutamente libres. Y el hecho de que deban hacer suya la doctrina nacional no limita en modo alguno esa libertad. Por el contrario, si esas organizaciones se apartan de la doctrina nacional, dejarían de pertenecer al pueblo. Serían partes muertas del cuerpo popular. Como hay tantas. La subordinación a los principios de la doctrina nacional no es impuesta desde afuera, es fruto de la libre decisión del pueblo. Nace en la propia esencia de las organizaciones populares y por eso mismo la doctrina nacional no coarta la libertad del pueblo, sino que la perfecciona, porque la doctrina nacional tiene como finalidad suprema la felicidad de todos y cada uno de los integrantes del pueblo y la grandeza de la nación considerados en conjunto. Por eso, la doctrina nacional no coarta la libertad del pueblo, sino que la perfecciona. La perfecciona. Solo el pueblo y sus organizaciones poseen vida propia. No así el gobierno y el Estado que la reciben del pueblo. Este los vivifica y tan es así que la doctrina nacional dice, el gobierno es del pueblo y para el pueblo, cuando es realmente ejercido por el pueblo. Lo cual solo se realiza cuando un pueblo posee conciencia social, organización social y personalidad social. Como dice la doctrina nacional en la parte tercera que vamos a ver más adelante. Y resumiendo entonces, el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. El alma de la patria es la doctrina nacional. Repito, el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. El alma de la patria es la doctrina nacional. Y acá hacen una especie de resumen. Doctrina nacional igual a alma de la patria. El cuerpo de la patria es el gobierno centralizado, el Estado organizado y las organizaciones libres del pueblo. Y llegamos entonces a la última verdad del peronismo, que dice ni más ni menos que en esta tierra
lo mejor que tenemos es el pueblo. Y si no nos convencemos con lo que nos explican los primeros peronistas en este tema, yo les sugiero leer Historia del Peronismo de Eva Perón, y estoy seguro que los va a convencer de que en esta tierra lo mejor que tenemos sigue siendo, ha sido, es y seguirá siendo nuestro pueblo. Disculpen, se cortó la comunicación, pero estamos en la 20ª verdad del peronismo y vamos a continuar a compartirla con todos ustedes, aunque sea esta sola verdad. En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. En esta tierra, repito, lo mejor que tenemos es el pueblo. Una sola razón bastaría para asegurar que en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo, su humildad, su humildad. La humildad del pueblo no humilla, es humildad que dignifica. Y es la fuente de todas las virtudes del pueblo, como que es la virtud peronista fundamental, la humildad, la virtud peronista fundamental. La humildad nace del amor, que puede decirse que los humildes son los únicos que construyen. El amor abre el alma y hace pura la mirada del corazón. El cristal del amor es el único que transparenta a los demás en su absoluto valor y nos permite leer la realidad ajena en sus propios ojos. La humildad, diríamos, es el sentido de equilibrio que da el amor. Qué hermosa definición, ¿no? No la recordaba yo. La humildad es el sentido de equilibrio que da el amor. Perón, refiriéndose a la humildad del pueblo, nos dijo que resiste a la soberbia porque se fundamenta en el reconocimiento de los valores humanos que lleva al equilibrio difícil pero necesario que consiste en no sentirse más de lo que son ni menos de lo que deben ser. Ese mismo sentido de equilibrio que tiene la humildad es la base de la solidaridad social, porque da a cada hombre conciencia de la razón de su vida y fuerza para realizarlo. Fuerza para realizarlo. La virtud fundamental, así la comunidad organizada peronista, o sea, el pueblo, cuerpo y alma de la patria, como afirma la doctrina nacional, está hecha de amor, de humildad y de solidaridad. La humildad lleva también al pueblo a ser generoso, porque la generosidad es un sacrificio de lo propio, sacrificio que dignifica, al valor de los demás. Renunciamos generosamente a lo nuestro porque creemos que nuestro prójimo merece también tenerlo, porque es nuestro hermano y es tan digno como nosotros mismos. Por lo mismo, el humilde es también sincero, porque los demás merecen saber la verdad que poseemos. Y es desinteresado porque el humilde no es individualista sino justo, ya que reconoce valores humanos a la misma o mayor altura que el valor propio. El pueblo es el único capaz de entregarse a un ideal, por lo menos en la experiencia de Perón y Evita. El pueblo es el único capaz de entregarse a una causa, a un ideal. El pueblo humilde es el único capaz de entregarse a un ideal. Por eso los apóstoles de las grandes causas siempre fueron buscados entre los humildes. Aquí en nuestra tierra
Fueron los primeros y los únicos que comprendieron y siguieron a Perón. Los humildes supieron asumir la responsabilidad de pueblo cuando hubo que jugarse por Perón. Repito. Los humildes supieron asumir la responsabilidad de pueblo cuando hubo que jugarse por Perón. Fueron y serán ejemplo de argentinos, porque supieron ser peronistas. Y el pueblo que Perón eligió para hacer la historia de la patria fue la comunidad de los y las humildes. El pueblo que nosotros deseamos para realizarnos en la historia de los pueblos, dijo el conductor, ha incorporado a sus ideales que configuran nuestra doctrina nacional el sentido auténtico de la humildad. El sentido auténtico de la humildad. Por otro lado, el pueblo responsable del gobierno. El pueblo responsable del gobierno. Al pueblo está confiada en la Argentina la responsabilidad de la historia y la responsabilidad del gobierno, ya que el gobierno no puede hacer más que lo que el pueblo quiere y la misma doctrina lo dice. El gobierno es del pueblo y para el pueblo, cuando es realmente ejercido por el pueblo. Esta condición solo la realiza un pueblo que posee conciencia social, organización social y personalidad social. Porque si no tiene conciencia social, organización social y personalidad social, no es pueblo sino masa. El mismo general Perón en su conducción política señala cuáles han de ser las condiciones del conductor popular. Para conducir a un pueblo, la primera condición es que haya salido del pueblo, que sienta y piensa como el pueblo, vale decir, que sea como el pueblo. Es así nomás. Y con esto, compañeras y compañeros, llegamos al final de la verdad número 20, pero no quería dejar pasar un hecho que por lo menos para mí es de capital importancia. Y siempre me hice esta pregunta al ver esta fotografía del 17 de octubre del 45. Hay que estar convencido para hacer esto, ¿no? ¿Por quién haría esto usted hoy? ¿Cuál es la razón? Aquellos eran inteligentes y sabios y los actuales no somos así. Perón nos da la explicación de la siguiente manera. Quiero referirme a la masa, nos dice el general. Nosotros quizás seamos en el orden político los únicos políticos que en este país nos hemos dedicado a dar a la masa el sentido y el sentimiento adecuado para la conducción. Que no es ni más ni menos que el sentido y el sentimiento adecuado para la responsabilidad política, para la conciencia política, para la realización de lo común. Por eso nos ha obedecido y han sido posibles un 17 de octubre y un 24 de febrero en las condiciones de adversidad tremenda en que nosotros debimos afrontar esos actos decisivos de la vida del partido peronista. Si la masa no hubiera tenido las condiciones que tuvo cuando el 17 de octubre perdió el comando, perdió la conducción, no hubiera procedido como lo hizo. ¿Por qué lo hizo y cómo lo hizo? Actuó, dice el general don Juan Domingo Perón, actuó por su cuenta, porque ya estaba educada. Inmensa tarea la que tenemos nosotros con nuestro pueblo para poder realizar, como hizo Perón, otro 17 de octubre. Y ojalá algún día nosotros seamos capaces de tener la convicción, la fe, la esperanza y el coraje para hacer lo que hicieron estos compañeros con este tranvía. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana si Dios así lo permite.